Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda, soy el director del Departamento de Mercados Financieros de EUDE y lo que voy a darles a ustedes son las bases para que puedan resolver un ejercicio de valoración de inversiones, el caso de Juan Cardona. La manera en que lo voy a enfocar es muy sencilla. Primero voy a dar una serie de nociones teóricas para que queden bastante claras. A partir de aquí veremos un ejemplo práctico con estas nociones y luego les daré las bases para que ustedes puedan resolver el caso concreto que se les ha asignado. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver en primer lugar una introducción de lo que queremos. Vamos a caracterizar matemáticamente un proyecto de inversión y vamos a utilizar dos criterios para que ustedes hagan la selección si merece la pena o no implementar o llevar a cabo ese proyecto de inversión. Un criterio va a ser el valor actual neto de una inversión, vamos a interpretarlo y luego a partir de ahí veremos la TIR como un criterio alternativo y complementario al del valor actual neto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos en esta breve clase teórica? En primer lugar, describir un proyecto de inversión en función de sus flujos de caja. En segundo lugar, calcular e interpretar el VAN de un proyecto, que es el criterio fundamental. Y por último, calcular e interpretar el TIR de un proyecto. ¿Cuál es el problema que nos planteamos? El problema fundamental que se encuentran muchas veces los directores financieros de empresas es decidir qué proyectos se deben llevar a cabo y cuáles no. Es el caso que le han puesto a ustedes. Es un proyecto de inversión con dos maneras distintas de financiación. Habrá que optar cuál es el criterio razonable. Entonces los directores financieros sí que tienen o deben saber cómo valorar proyectos con flujos de caja futuro. En general, los proyectos producen flujos de tesorería en diferentes momentos del tiempo y además existe incertidumbre sobre esos flujos de tesorería, de manera que tenemos que buscar un método de valoración que nos permite tratar con toda esta problemática. En una empresa las decisiones de inversión son importantes. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, cuando Telefónica adquiere la licencia de tercera generación, pues tiene que hacer los cálculos correspondientes si los flujos de caja futuros asociados a ese proyecto van a compensar o no, por ejemplo. O las decisiones por parte del Banco Central de Santander Central Hispano y de Telefónica de invertir en Latinoamérica a principios de los 90. Exactamente igual. Tenemos que hacer estos cálculos, incluso en un entorno de incertidumbre que nos pueda generar problemas. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver, existen varios métodos, pero nos centraremos en dos. Brevemente, los diferentes criterios de evaluación y selección de proyectos de inversión se agrupan en modelos estáticos, que son aquellos que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo, no los vamos a ver, justamente por eso, y métodos dinámicos, que sí que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Concretamente vamos a ver dos, que son los criterios que ustedes deben utilizar para hacer o resolver el caso de Juan Cardona. En primer lugar, el valor actual neto y en segundo lugar, la tasa interna de rentabilidad. ¿Qué es el valor actual neto? El valor actual neto se define como la diferencia, luego lo veremos en un ejemplo paso a paso, la diferencia entre el valor actual de los flujos de caja futuros y el desembolso inicial necesario para realizar este proyecto. Como pueden ustedes ver en la fórmula, el valor actual es igual al valor actual de los flujos de caja futuros menos el desembolso inicial y viene dado por la siguiente expresión que pueden observar ustedes en la diapositiva. En ella, cuando descontamos los flujos de caja, utilizamos un tipo de interés. Ese tipo de interés, ¿qué debe de ser? Es la tasa de rentabilidad esperada de inversiones alternativas de riesgo similar a la que se renuncia por invertir en ese proyecto. Veremos en el caso de Juan Cardona, simplemente cuando veamos el enunciado, cuál es la que se le asigna. Esta tasa de rentabilidad debe corresponderse con la rentabilidad ofrecida por inversiones de riesgo similar al de nuestro proyecto. Y esto es fundamental. ¿Cuáles son los pasos a seguir por un director financiero ante la decisión de realizar o no un proyecto de inversión? Se puede resumir básicamente en 4 pasos. Primero, previsión de los flujos de tesorería incrementales generados por el proyecto a lo largo de toda su vida económica. Veremos qué es eso. Segundo, calcular el coste de oportunidad del proyecto teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo y el riesgo asumido por el proyecto. Esto es el tipo de interés que vamos a utilizar
para actualizar estos flujos de tesorería incrementales. En tercer lugar, vamos a descontar los flujos de caja a este coste de oportunidad. Y en cuarto lugar, definitivamente, calcular si el valor actual de los flujos de tesorería incrementales asociados al proyecto es positivo, en cuyo caso se invierte, y si fuera negativo no se invertiría en el proyecto. Breves nociones: coste de oportunidad, fundamental, tasa de descuento de la inversión. Será el beneficio al cual estamos renunciando por invertir en un proyecto. Esta tasa de descuento es muy relevante en la valoración de un proyecto, porque dependiendo de su valor, el BAN puede pasar de positivo a negativo. ¿Cuál debe ser el coste de oportunidad que deberemos considerar y de qué va a depender? Para proyectos sin riesgo o casi sin riesgo utilizaremos el tipo de interés libre de riesgo. Básicamente acudiremos a la curva del tesoro, la curva del gobierno. Para proyectos arriesgados, la rentabilidad ofrecida por activos que consideremos con riesgo parecido. Con riesgo parecido. El BAN es un criterio que es, sin duda alguna, se puede considerar como el mejor criterio para seleccionar proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque en primer lugar reconoce el valor temporal del dinero a través de la actualización de los flujos de caja con ese coste de oportunidad. En segundo lugar, porque el BAN depende únicamente de factores relevantes, coste de oportunidad y flujos de tesorería esperados. Y en tercer lugar, porque cumple la propiedad de aditividad, fundamental. Valor de A más B es igual a valor de A más valor de B. Perdón, el BAN de A más B es igual a BAN de A más BAN de B. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo donde vamos a tratar de explicar paso a paso lo que hemos aprendido. Primero, el cálculo de los flujos de caja operativos netos o incrementales. En segundo lugar, la actualización de esos flujos utilizando el coste de oportunidad. Es un ejemplo sencillo. Es una empresa que ha pagado 2.500 euros a una consultora para que se estimen los ahorros de costes que podrían obtenerse con un cambio de maquinaria para la fabricación de un producto que se comercializará durante los próximos 3 años. Tenemos una demanda estimada para los próximos 3 años de 100.000 unidades anuales que se venderán a 70 euros cada uno. El coste unitario de producción es de 40 euros y la maquinaria empleada tendrá un valor nulo dentro de 3 años y su precio de venta actual se estima en 7.000 euros. El precio de la nueva maquinaria es de 750.000 euros. Se estima que el coste unitario de producción se reducirá a 27 euros respecto a los 40 con la máquina actual. Para el mantenimiento de la nueva máquina se hace necesario o será necesario contratar a un técnico especializado que cobrará al año 16.000 euros. Y luego el valor residual de la maquinaria dentro de 3 años será 9.500 euros. Una vez que tenemos el enunciado, vayamos a la resolución. Aquí tenemos la hoja fundamental que ustedes tienen que hacer también para el caso Cardona, que es la de los flujos incrementales netos. Vamos a ir paso a paso. ¿Qué tenemos con la maquinaria actual? Tenemos la situación que ven ustedes en la diapositiva. Por ventas, a 70 euros a 100.000 unidades, tenemos unas entradas o ingresos de 7 millones de euros. Por costes de producción, 40 euros por unidad son 4 millones de euros. ¿Cuál es el flujo que genera anualmente la máquina actual? 3 millones de euros cada año, en los 3 años que hemos prefijado. La idea es ver si interesa o no adquirir una nueva maquinaria respecto a la situación actual. Si compramos esa maquinaria hoy, tendríamos una salida de flujo de caja hoy de 750.000 euros. A su vez, venderíamos la antigua máquina, que es con la que estamos trabajando ahora, por la cual obtendríamos 7.000 euros. En el momento cero, el flujo de caja es negativo, es menos 743.000 euros, el neto en el momento cero. Vamos a calcular ahora para cada año qué ocurre. Seguiremos vendiendo las mismas unidades al mismo precio, 100.000 unidades a 70 euros cada uno. Tendremos, por lo tanto, unas entradas como antes de 7 millones de euros. Pero los costes de producción se reducen. En vez de 40 euros por unidad, serán 27 euros por unidad. De manera que, por costes de producción, para cada año tendremos 2.700.000. Pero, a su vez, tenemos que tener en cuenta que tenemos una serie de costes asociados al trabajador que va a mantener la máquina de 16.000 euros anuales.
Y al vencimiento, el valor residual de la máquina lo ubicamos en 9.500 euros. ¿Cuáles son los flujos de caja netos asociados a la nueva máquina? Los tienen ustedes en las diapositivas. 7 millones menos 2.700.000 menos los salarios. En concreto serán 4.284.000. Respecto a la situación inicial de 3 millones, ¿cuál es el flujo incremental neto? 1.284.000 para el año 1. Exactamente igual para el año 2 y exactamente igual para el año 3. Aquí tenemos el primer concepto básico en toda valoración de un proyecto de inversión. Flujo incremental neto. En el periodo 1, el periodo 2 y en el periodo 3. Ya tenemos la base para hacer el cálculo del BAN. ¿Cuál es ese flujo neto? En el periodo actual es todo el desembolso asociado a la compra de la maquinaria, menos 743.000 euros porque hemos vendido la antigua. Y a partir del periodo 1, simplemente es el incremento que se origina respecto a la situación actual, el tener la nueva máquina. 1.264.000 para el año 1, también para el año 2 y para el año 3 hay que tener en cuenta que el valor residual de la máquina es de 9.500 euros, será 1.293.500 euros. Ya tenemos la base para ver si el proyecto de inversión interesa o no interesa. Es necesario también, pues esta diapositiva es fundamental también para que ustedes la sigan. Fíjense ustedes, tenemos los flujos incrementales netos. Hemos dicho, lo dice el enunciado, que el tipo de interés de una operación de riesgo similar se ubica en torno al 10%, es nuestro coste de oportunidad y ya podemos calcular los valores descontados para cada periodo. Obviamente para el periodo 0 es el mismo, es el periodo actual, menos 743.000. Para el periodo 1 el flujo de incremento neto es el valor actual de 1.284.000 euros utilizando como tipo de interés el 10%. Nos sale 1.167.000 euros. Exactamente igual para el periodo 2 y para el periodo 3. Fíjense ustedes, el valor actual de los flujos de caja descontados incrementales de implementar, de comprar esta nueva máquina respecto a la anterior, es de 3.200.000 euros. Y el BAN, que hemos dicho antes, por definición, hay que descontar el flujo de caja actual, que es una salida de 743.000. Por lo tanto, el valor actual neto del proyecto es 2.457.000 euros. Mayor que 0. ¿Qué haríamos entonces? Implementarlos. Llevaríamos a cabo el proyecto de inversión. Esto es lo que ustedes tienen que hacer también en el caso de Juan Cardona. Comentaremos brevemente especificaciones que ustedes tienen que tener en cuenta para su resolución.